lo que es el ciclo de Krebs en base a lo que es la respiración celular para la síntesis de ATP de forma mediante oxígeno. Primero en el ciclo de Krebs, antes de esto, va a estar lo que es la glucólisis. De la glucólisis. Adelante, cuando están en la anterior a esa. ¿Hay una más? ¿Una más? Ahí. Ya. Va a estar lo que es la glucólisis, que en base a la glucólisis lo que se van a formar son piruvatos, y de la oxidación del piruvato lo que se va a formar es la acetil-CoA junto a una molécula de NADH. Por cada piruvato se va a formar una acetil-CoA, y normalmente en el proceso de glucólisis se oxidan dos piruvatos, entonces lo que vamos a tener son dos acetil-CoA y dos NADH. O sea, por Cada molécula de glucosa se va a formar lo que es dos piruvatos, se van a oxidar estos dos piruvatos produciendo las dos acetil-CoA más los dos NADH. Esto de la glucólisis va a ocurrir en lo que es el citosol, y en base a esto ya más adelante vamos a ver lo que es la cadena transportadora de electrones que va a suceder en la membrana mitocondrial interna. Bueno, el ciclo de Krebs entra para formar lo que es lo que vamos a usar igualmente en la cadena transportadora de electrones, que son los NADH, los FADH y los GTP. Mostrarles a tus compañeros cuáles son los NADH. El NADH está acá. ¿Cuántos NADH? Se van a formar dos NADH en lo que es el ciclo de Krebs. ¿Será dos? ¿Alguien ve uno más? No, son tres. Sí, son tres. Uno allá arriba en el final casi el ciclo de Krebs. Sí, son Y tres. dos por acá en el medio. Sí. Ya. Y se va a formar un FADH. Ya. Y se va a formar también lo que es el GTP, Ahí está. que si no me equivoco igual es 2 o 1. Un GTP. GTP o ATP también. Ajá, también se llama como ATP. Esa ya no. Ya. Esa ya es para su compañero. Algo que quieras decir de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Para qué sirve entonces? El ciclo de Krebs es el medio aeróbico para lo que es la formación de ATP. Por un lado, ¿no? Porque en realidad el objetivo final es formar NADH y FADH para la cadena de electrones, ¿no? Sí. Que lo vamos a ocupar en la cadena de electrones, ¿no? Sí. Entonces, varias moléculas ATP se forman por esta vía, pero otras moléculas ATP se van a formar por la fosforilación oxidativa como tal. Eso quiere explicarme, ¿no? ¿Alguien que quiera tal vez animarse a explicar este ciclo de Krebs un poco más extenso? Yo, pero comediante. ¿Ya? ¿Excelente? Ya, mejor, ¿no? Vamos al ciclo de Krebs, ¿ya? Bueno, el ciclo de Krebs ocurre dentro de la matriz de la mitocondria, en el cual el proceso fundamental es producir NADH y FAD. Esto primero inicia con 8 procesos, o bueno, 8 fases. Primero, como dijimos, en la antigua de la glucólisis se libera 2 piruvatos, es decir, que en este ciclo se va a repetir 2 veces. El piruvato primero se transforma por medio de la enzima piruasa deshidrogenasa. Como su nombre dice, deshidrogenasa va a liberar hidrógeno o un grupo hidroxilo y va a convertir las NAD que había libre en NADH. Igual en este proceso se va a unir la coenzima A y va a formar el acetil-coenzima A. Acá puse los grupos carbono igual porque después cuando se forma la acetil-coenzima A se va a unir con el grupo oxesalato, el cual va a formar junto con la enzima citrato sintasa para formar el citrato. Se van a unir los 4 grupos de carbono más los 2 grupos de carbono para formar el citrato sintasa. En este proceso igual va a liberarse la coenzima A gracias a un grupo molecular de agua. Ya luego del citrato sintasa, de aquí también podemos decir que proviene su nombre de citrato o al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Se va a convertir en la segunda, por medio de la segunda enzima que se llamaba aconitasa, el isocitrato, que el cual va a contener los 6 grupos de carbono. Ya en la siguiente fase, por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa, como su nombre igual dice hace rato, libera un grupo de hidroxilo que igual se va a unir a un NAD, formando un NADH positivo, un NADH, y también se va a liberar un grupo de carbono. Ya en la siguiente etapa, cuando por la gracia de la enzima
isocitrato deshidrogenasa, o sea, formar el alfa cetoglutato, el cual va a contener 5 grupos de carbono, ya que se liberó un grupo de carbono del anterior proceso. Luego el alfa cetaglutarato, por medio de la enzima cetaglutarato desoxihidrogenasa, va a liberar otra vez otro grupo de hidrógeno o grupo hidroxilo y se va a convertir un NAD en un NH. También en este proceso se va a unir otra enzima coenzima A para formar el succinil coenzima A. También acá se va a liberar un grupo carboxilo. Luego tenemos la enzima coexila que va a contener 4 carbonos, ya que en el anterior proceso se liberó otro carbono y va a contener la enzima coenzima A. Esta succinil coenzima A va a pasar a la quinta fase por medio de la enzima succinil coenzima A sintasa y va a liberar otra vez la coenzima A, pero cuando se libera esta coenzima A, que es muy estable, que está unida por creo que era una cadena de azufre, libera energía, y esta energía es utilizada en este proceso para formar una molécula de ADP. Bueno, primero la GDP, luego se va a unir a una GTP, esta GTP va a donar su fosfato a una ADP, y el ADP, gracias al fosfato liberado, que es adenosin difosfato, se va a convertir en una adenosin trifosfato, o ATP. Ya, luego por la enzima succinil acetilcoenzima sintasa se va a convertir otra vez en succinato, que este va a contener 4 carbonos, ya que se liberó la coenzima A. Va a pasar a la sexta fase por medio de la enzima succinato deshidrogenasa, que otra vez va a liberar otro grupo de hidrógeno o hidroxilo. Acá pero va a contener el grupo FAT, que gracias al hidrógeno, en los anteriores procesos no dije, pero al liberar el hidrógeno, libera 2 moléculas de electrones y 2 hidrógenos, pero un hidrógeno se utiliza nada más en el DAP y el otro es liberado en medio. Acá los 2 hidrógenos son utilizados en el FAT y es el FAT de H2, ahí viene ese número. Luego pasa el siguiente proceso por la enzima succinato desoxihidrogenasa y forma el fumarato. El fumarato igual contiene otra vez, todavía contiene 4 carbonos y pasa a la sexta fase por medio de la enzima fumarasa a convertirse en malato, pero en este proceso se une una molécula de agua. Luego el malato pasa a la octava fase por medio de la enzima malato deshidrogenasa y se convierte en octesalato. No lo mencioné al inicio, pero el acetil-CoA reacciona junto con el octesalato y gracias a la enzima formaba el citrato. Y acá tenemos el octesalato que otra vez se volvió al inicio para colaborar a iniciar otra vez el ciclo de Krebs. Y en sí a dar la vuelta otra vez, a repetir el proceso para formar... Ahora nuevamente aclararle cuál es el resultado para que sepan de todo lo que explicaste, para que sepan para qué es. Ya. El resultado van a ser las moléculas NAD y la FAD. En total acá tenemos 1, 2, 3, 4 NAD y una molécula FAD. Pero como el proceso se repitió 2 veces, vamos a tener 2, 4, 8 y 2 de FAD. Y el ATP, ¿no? Y el ATP. Y una molécula ATP, o bueno, 2 moléculas. Bien, un aplauso para Ahora viene la otra parte, que es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Con la diapositiva de María, ¿no? ¿Con quién quiere con diapositiva? ¿La de Carlos? Con la de Carlos, ¿ya? ¿Pero qué tiene tu diapositiva? Carlos Martínez, ¿no? Ahí, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Tiene 2 etapas, ¿no? La primera etapa obviamente habla de lo que es la cadena de electrones y la siguiente etapa ya es la generación del ATP como tal. Entonces ella va a empezar seguramente por la cadena de electrones, los componentes de la cadena de electrones, dónde se encuentra la cadena de electrones y cómo más o menos funciona eso, ¿ya? Sí, pues acá se encuentra este LH que junto con el complejo 1 da lugar a 2 electrones, si no estoy mal, y ahí forma junto con
la ubiquinona y el FDH2 en complejo 2. ¿Alguien que lo quiera explicar? Ya. Ya. Y se nota la mano. Espacio intermembranoso, que se encuentra entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. ¿Cómo comienza? Como ya lo explicaron, vamos a tener distintas moléculas, como por ejemplo el NAT. El NAT básicamente pues va a pasar por los diferentes complejos de la cadena transportadora, que esta cadena transportadora tiene 4 complejos. El primero, que se denomina NAT deshidrogenasa, que contiene a la fauloproteína y tiene un complejo hierro-azufre. También está compuesto por el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, junto con, vamos a tener una coenzima, la coenzima Q, que es la ubiquinona, sí. Y el complejo 3, que vamos a tener 3 características. Vamos a tener el citocromo B, el citocromo C1 y también el complejo hierro-azufre. Sí. También vamos a tener el citocromo C, que va a ser como el intermediario entre el complejo 3 y el complejo 4. En el complejo 4 va a actuar 2 citocromos, que sería el citocromo A1, el citocromo A3, y vamos a tener también un complejo, el complejo hierro-azufre. Y posteriormente, para el resultado final, vamos a tener el ATP sintetasa, que en algunos libros lo mencionan como el complejo 5, pero se la conoce mayormente como ATP sintetasa, que está formada por una porción o una partícula F0 e F1. Ya. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Esta partícula de NAT que va a comenzar transportando electrones. Primero va a transportar 2 electrones entre la fauloproteína y va a pasar al complejo hierro-azufre. Durante este proceso de transporte también va a llevar 4 protones. Cuando del complejo 1 pase hacia la coenzima K, la ubiquinona, se va a liberar 4 protones al espacio intermembranoso. Desde la coenzima K va a pasar hacia el complejo 3. En el complejo 3 se van a ir transportando estos 2 electrones, primero desde el citocromo B al citocromo C2 y al complejo, citocromo C1 y al complejo hierro-azufre. De este va a pasar al citocromo C y al complejo C4. Este citocromo C actúa como un mediador entre el complejo 3 y el complejo 4. Va a pasar nuevamente por el citocromo C1, A1, el citocromo A3 y el complejo cobre. Sí. De aquí, ¿qué va a resultar de este transporte de electrones? Va a resultar básicamente pues que vaya estos 2 electrones hacia la matriz mitocondrial, donde posteriormente se va a dar como resultado una molécula de agua. Pero para eso tiene que unirse a un oxígeno. Entre este oxígeno, en el libro menciona media parte de un oxígeno y también con la unión de protones. Cuando en el proceso de transporte de electrones, si bien mencioné que en el complejo 1 se destina 4 protones a la membrana, al espacio intermembrana, en el complejo 3 se liberan también 4 y en el complejo 4 2, haciendo por resultado en total 4 protones, es decir, 4 hidrógenos en el espacio intermembranoso. Ahora, para dar 10. Sí, 10 protones. A partir de nada. Sí. Si hacemos lo mismo, pero a partir de nada, es otro resultado. Sí. Ya, ahora para hablar acerca de la ATP sintetasa, esta es una enzima que necesita, no necesita, sino que a partir de 4 protones va a pasar hacia la matriz para formar lo que sería el ATP. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante la unión de un ADP y de un fosfato inorgánico. Esto básicamente sería como un reciclado de otros procesos. Entonces, por cada 4 protones que vuelven a ingresar a la matriz, se genera Sí, una molécula molécula. de ATP. Sí. ¿No? Ahora, esto es un cálculo matemático, porque si contamos todos los protones que han llevado hacia el espacio intermembranoso, da como resultado 10. Estos 10 protones debemos dividir entre estos 4 protones que necesita esta enzima, y por tanto nos va a dar 2,5 ATP. Generalmente, si no estoy mal, lo suelen decir que genera 3 ATP, pero lo correcto
Ahora, ¿hay más abajo otra de la de FA? ¿O no? Sí. Ahí. Ya. Esto es de NAT, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde vino NAT? De 3, pero también venía de De la FAT, misma. ¿no se acuerdan? Entonces, los FAT también hacen algo similar, y ahorita lo explicaré, ¿ya? FAT también es otra molécula que es importante para la formación de ATP, o sea, trabaja junto con el NAD, se podría decir. Pero esta, la diferencia es que no va a empezar desde el complejo 1, sino que va a empezar desde el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa. Aquí, ¿qué va a tener? También va a tener un complejo hierro-sulfato, donde va a transportar 2 electrones y de este va a pasar hacia la coenzima Q, que sería la ubiquinona. Sí. De este va a pasar recién al complejo 3, que el mismo proceso que en el NAD va a pasar por el citocromo B, citocromo C1 y el complejo hierro-sulfato. Y de acá va a poder enviar hacia el espacio intermembranoso 4 protones. O sea, no se toca el complejo 1 ni el complejo 2, es recién desde el complejo 3. De aquí los 2 electrones siguen transportándose hacia lo que sería el citocromo C. Del citocromo C al complejo 4 por el citocromo A1, citocromo A3 y por el complejo cobre. En este complejo 4 se va a liberar, se podría decir, 2 protones, es decir, 2 hidrógenos, hacia el espacio intermembranoso, haciendo el mismo proceso que en el anterior. Como los 2 electrones se van a liberar en la matriz citoplasmática de la mitocondria, vamos a tener que igual, va a producir una molécula de agua al unirse con un oxígeno, que sería una media parte de oxígeno, con el protón. Y para la formación del ATP, como aquí hay menor cantidad, que en total, si hacemos el recuento, serían 6 hidrógenos, es decir, 6 protones. Igual, un cálculo matemático, tenemos que dividir entre los 4 protones o 4 hidrógenos que necesita la enzima ATP sintetasa, que por consiguiente nos va a dar 6 dividido entre 4, 1,5 ATP, que igual es por la unión del ADP junto con un fosfato inorgánico, que igual es de un reciclado de otros procesos. Entonces, como resultado final entre un NAD y un FAT, tenemos aquí aproximadamente 4, ¿cuántos serían? 3 y 1, 4, ¿no? 4 moléculas de ATP en general, ¿no? Sí. En general. Sí. Muy bien, igual a su compañera, ¿no? Excelente. ¿Algo que quieran complementar, tal vez, Carlos? Yo tengo una diapositiva. Ya. Emocionado. Van a ser netamente ATP y 2 NADH. Lo que tienen de características estas 2 NADH es que como la glucólisis sucede en lo que es el citosol, no van a ser netamente 2,5 ATP siempre, sino que depende de la célula. Hay algunas que tienen los canales más optimizados y van a producir 5 y hay otros que lo tienen menos optimizados y van a tener 3. Por eso es que se pone de promedio 3 a 5. Y luego de la oxidación del piruvato, acá como esto ya sucede por el canal transportador de electrones, van a ser netamente 2 NADH a 2,5, lo que vendrían a ser 5 ATP. Y ya lo que explicó hace rato la compañera en el ciclo de Krebs, que del ciclo de Krebs salen 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH, netamente y ya. El total resultado a partir de la glucosa Va a ser de 30 a 32 ATP. En total, digamos desde la glucólisis. De lo que es la glucólisis, sí. Perfecto, ¿no? Bien, ¿para qué sirve todo el ATP? Entonces, ¿para qué sirve? Energía. ¿Será que si comemos tenemos energía? Sí. Sí, ¿no? Para eso, para transformación de la misma glucosa en todo este sistema, para la obtención del ATP que lo necesita la célula para la generación de la energía y los mecanismos enzimáticos intracelulares, ¿no? Para eso. Y algo igual, o sea, no mencionaron, o sea, lo quería mencionar, que es de la anterior fue con La anterior, ¿sí? es que de acá no se ve, digamos, pero esto es lo que es el NADH, que va a donar sus 2 electrones, lo cual va a hacer que se oxide. Lo mismo el FADH, que dona sus 2 electrones y va a hacer que se oxide. Aquí Y pasa lo que, la oxidación. van a quedar el NAD oxidado y el FAD oxidado. Y esto es lo que se va a hacer es reutilizarlo para nuevamente iniciar lo que es el ciclo de Krebs. Porque en el ciclo de Krebs hay una reducción en realidad, ¿no? Sí. Aquí hay una oxidación. Otro nombre que tiene es redox. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, entonces creo que perfecto, ¿ya? Gracias, chicos, ¿ya? Adelante. Hablamos de síntesis y de reproducción celular.
hablamos de ADN, ¿no? El componente inicial o prácticamente básico del gen vendría a ser el ADN, ¿no? Entonces el gen es considerado como la unidad física básica de la herencia, ¿no? A través de los genes nosotros podemos tener quizás hermanos similares, padres con características similares a nosotros, ¿no? La primera etapa que yo voy a explicar va a ser la transcripción, para la síntesis de las proteínas estoy hablando, ¿ya? La transcripción que se da a nivel nuclear, ¿no? Y la siguiente etapa ya que corresponde al ribosoma como tal, donde se produce la transcripción, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué es importante además que todo estudiarlo medio separado? Porque después nos vamos a un poquito medio confundir, ¿ya? Pero no va a ser difícil si tenemos las bases, ¿ya? Bueno, la síntesis de las proteínas, el componente básico del gen, dijimos que es el ADN, que estaría formado por tres elementos interesantes, ¿no? Las bases nitrogenadas, ¿no? Que pueden ser clorhídricas y pirimídicas, exactamente. La desoxirribosa en el caso del ácido del ADN, en este caso lo que estamos hablando, y el ácido fosfórico. Aquí en la imagen, como vemos acá, la base nitrogenada, adenina, timina, citosina o timonina, ¿no? Cualquiera de esas puede ser, ¿no? Y adherido a esto tenemos siempre su azúcar, que en este caso vendría a ser la desoxirribosa. Y siempre añadido a él su fosfato, ¿no? El fosfato y la desoxirribosa, como vemos acá, van a formar justamente las cadenas, ¿no? La cadena de doble, exactamente, la doble cadena, ¿no? E internamente ya vamos a ver cómo desde las bases, justamente el fosfato y el azúcar, salen estas bases nitrogenadas que usted las conoce como clorhídricas y pirimídicas, ¿no? Bien, el ácido nucleótido, a partir de lo que se forma justamente, digamos, del anterior, de uno de esas, en este caso adenina, timina, citosina, guanina, más su azúcar, más su fosfato, se lo conoce ese conjunto como nucleótido o ácido nucleótido, ¿no? Que es la que usted tiene acá. Y cada uno pues va a depender del tipo de base nitrogenada que vaya a tener, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene adenina, ¿no? Ácido desoxiadenílico, ¿no? Si tuviese acetilina, en este caso citidílico, ¿no? En el caso de la citirina, ¿no? Entonces aquí tenemos este elemento clave también que es el ácido nucleótido, que no hay que olvidarlo, y la diferencia entre lo que es el ARN y el ADN. Como vemos en la primera imagen, solo vemos una sola hélice, ¿no? En el segundo, las dobles hélices, ¿no? Y la característica inicial también, que aparte de que no tiene una desoxirribosa, el ARN tiene a la ribosa, ¿no? Como azúcar básico, ¿no? Lo mismo va a tener los fosfatos en los extremos, no hay problema. Además, en el ARN dice que se añade una molécula de oxidrible, ¿no? Que es otra característica diferencial entre el ARN y el ADN, ¿no? Y además, ¿no? Ya no existe una base nitrogenada aquí. ¿Cuál es la que no existe? Timina. Exacto, se es reemplazada por el uracilo, ¿no? En el caso del ARN, ¿ya? Código genético. Entonces, nuestros genes que nosotros tenemos en consideración van a dar origen al genoma humano, ¿no? Ese genoma humano contiene pues la cantidad innumerable de genes, con más de 20.000 aproximadamente, y millones de bases nitrogenadas en su interior, y obviamente van a tener ese código genético. ¿A qué hace referencia ese código genético? Al lenguaje que existe entre los ácidos nucleicos, que hace un momento los presenté, y las proteínas, o la síntesis de las proteínas. O sea, se permite a través del código genético la traducción de ese ARN que usted tenía ahí para la secuencia que va a venir de los aminoácidos para la formación de las distintas proteínas, ¿ya? ¿Cuántos aminoácidos en total existen? Aproximadamente considerados 20, ¿no? Pero proteínas innumerables, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, aquí igual dice algo interesante en el código genético, habla de los codones, ¿ya? Los codones no es más que el triplete, ¿no? El triplete que usted encuentra acerca de la base nitrogenada. Por ejemplo, ahí dice, el triplete obviamente forma parte de la secuencia de codones. Como es secuencia, este triplete está formado, qué sé yo, uracilo, adenina, guanina. Ese es un triplete, ¿no? Ese es un codón. Obviamente ese codón va a dar origen ¿a quién? A un aminoácido en específico. Se puede crear a partir de varios tripletes de diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? E incluso un triplete con un codón diferente con otro triplete con un diferente puede dar origen al mismo aminoácido también, ¿ya? Y obviamente los aminoácidos en sus conjuntos van a unirse para dar origen a las proteínas en concreto como tal, ¿ya? Ahí nuevamente la imagen derecha, ¿no? Los tres nucleótidos que les comentaba que forman el triplete me van a dar origen a un aminoácido específico,
Y este aminoácido específico, la unión de varios aminoácidos a su vez van a dar origen a las proteínas, ¿no? Primero polipéptidos y posteriormente las proteínas, ¿no? Ahí tenemos en la imagen. Y esta imagen de acá que es bastante interesante, ¿ya? Vemos como la cadena de ADN, que era solamente con doble hélice, después de pasar por un proceso de la transcripción que se da a nivel nuclear, se convierte en un ARN mensajero para salir del núcleo, ¿no? El ARN mensajero, como vimos acá, el uracilo ya está representado en la imagen, ya no está formando la parte de la timina, que era una base nitrogenada, que era prácticamente del ADN, ¿no? Entonces, el ARN sale del ADN, ¿no? En cuyo caso, ¿no? Para dar origen a todo ese código genético para la formación de las proteínas, ¿ya? Y aquí tenemos este código genético que justamente nos indica más o menos cómo nos podemos basar para síntesis, por ejemplo, de fenilalanina, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, vamos a ir por acá, fenilalanina PE, por si acaso. Comenzamos con el primer codón U, el segundo codón es también U, y el último codón también es U. Entonces, vemos cómo puede formar justamente ese aminoácido, que en este caso es la fenilalanina, ¿no? Entonces, cada uno de esos codones da origen a un tipo específico de aminoácido. Y también un codón, como repetir, diferente este codón a este codón, puede dar origen a un mismo aminoácido como tal, ¿ya? Bueno, la transcripción entonces se da a partir de la molécula de ADN, ¿no? A nivel del núcleo, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la imagen del ADN como tal, cómo está desenrollado y cómo cada uno de estos ADN está fragmentado, ¿no? En la imagen, ¿no? Pero está formado por diferentes tipos de genes, ¿no? Hacemos un corte a nivel de una de las hebras, en este caso del ADN, que para la transcripción tiene que haber una, digamos así, separación de las dos hebras, ¿no? Del ADN. Se separa una hebra por un lado y por el otro simultáneamente, ¿no? Porque ahí empieza el proceso de la transcripción para lo que se va a formar posteriormente el ARN mensajero, que tiene que salir ¿a dónde? Al ribosoma, ¿no? Como tal, ¿no? En la imagen, como vemos, el codón, por si acaso de la molécula de ARN, ¿no? Es el codón que obviamente va a encajar prácticamente como una copia, digámoslo así, del ADN para formar el ARN, ¿ya? Primero es considerado, ahí está la imagen por si acaso, es lo mismo, vamos acá, a nivel intranuclear. Vemos cómo no se forma el ARN mensajero directamente, o sea, no es un ARN mensajero maduro todavía, ¿no? Primero tiene que haber un ARN, ¿qué se llama este acá? Precursor mensajero, ¿no ves? Este ARN precursor mensajero, pero este acá, el ARN precursor mensajero, como vemos en la imagen, ese es el que va a sacar primero la copia del ADN. Posteriormente recién va a formar esta molécula de ARN inmaduro, por decirlo así, mensajero, y posteriormente va a salir a través de la membrana nuclear en forma de ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a pasar ¿a dónde? Al ribosoma, ¿no? Entre medio de las dos porciones o las dos subunidades, ¿no? La mayor y la menor. Pero aquí hay el otro proceso que lo vamos a explicar a continuación, que es la transducción, ¿no? Vamos a ver entonces aquí solamente dice de la transcripción. Es la transferencia del código del ADN al ARN citoplasmático, porque recordemos que obviamente la formación de las proteínas se da aquí en el ribosoma a nivel obviamente citoplasmático, no se da a nivel nuclear, ¿no? Aquí solamente sacamos una copia, ¿ya? El ARN como tal, ya les comentaba las pequeñas diferencias, ¿no? La ribosa por un lado, el uracilo por el otro lado, y también la formación de los nucleótidos ácidos, que es casi similar al ADN, ¿ya? La molécula de ADN, como vemos en la imagen, que es la segunda, por si acaso esta es la molécula de ADN y esta es la molécula de ARN. Se forma en el núcleo a partir de una enzima, que es la polimerasa de ARN. O sea, la polimerasa es una enzima que está a nivel nuclear que permite esta transcripción del ADN a ARN. Esa es la enzima, ¿no? La característica. Y obviamente se dice que se agrega dos grupos fosfatados y la generación del ATP cuando se llega a formar la primera molécula de ARN, la primera que tenemos acá, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tipos de ARN. Si bien en el libro menciona 6, ¿no? No sé si lo han leído la parte de los tipos de ARN. Nosotros casi siempre hablamos del ARN mensajero, del ARN transcripción, el ARN precursor, también tenemos ahí, por ejemplo, del ARN precursor del mensajero como tal, y también se habla del ARN
ribosomales, que quizás son los más difundidos, ¿no? Como tal. El primero que les comentaba, el precursor, es el que va a dar origen al ARN mensajero, que dijimos que es el primero que sale. Posteriormente pasa, obviamente, por un proceso de ARN nuclear. Ese ARN nuclear pequeño permite los cortes y el empaquetamiento justamente de lo que va a ser la futura molécula de ARN mensajero, ¿no? Entonces el ARN mensajero maduro, obviamente, transporta ese código que estaba a nivel nuclear al citoplasma, ¿no? Esa es su función. El de transferencia ya es el que se encarga del acomode de los aminoácidos para la formación de las proteínas, ¿no? Como tal. Eso está en el ribosoma, ahí, ¿no? Y también tenemos el ARN ribosómico como tal, que forma parte del, o sea, el 60% de todo el ribosoma es ARN ribosómico, ¿no? Entonces ahí también lo tenemos, ¿no? Y el micro ARN, que es uno que regula la transcripción y la transducción, o sea, en este caso como un regulador, ¿ya? Por eso les mencionaba que quizás estos tres son los que más los vemos para el proceso de la transcripción y la traducción, ¿no? El ARN de las cadenas sencillas, por ejemplo, mensajero, es este modelo de acá, por si acaso, de cadena sencilla. Como vemos, tiene ¿qué cosa? Tripletes, ¿no? Tripletes, ¿no? Entonces son los codones, usted los conoce. También encontramos el ARNT de transferencia, que este lo encontramos ya para la síntesis en sí, propiamente dicho, de la formación de los aminoácidos. Aquí por si acaso va a venir el ARN mensajero, este es el anticodón, y posteriormente va a ir saliendo la molécula de aminoácido para formar la proteína, ¿no? Y por último el ARN ribosómico, que ya vemos que forma parte de la estructura del ribosoma, ¿no? Entonces nos toca hablar de la traducción, ¿ya? Esto fue simplemente transcripción, ¿ya? Pasamos a la traducción, que está ahí como translation, en este caso, y posteriormente, como vemos en la imagen, el codón, usted ve aquí identificado, que vimos que es parte del código genético, da origen a un aminoácido específico. Por eso que son diferentes aminoácidos para la formación de una sola, en este caso polipéptido, como para la formación de una proteína, ¿no? Lo mismo, ¿no? La traducción ya se da a nivel, obviamente, de los ribosomas, ¿no? Como tal. Y vemos en la imagen quién está participando acá. El ARN mensajero trae el código genético, pero el ribosoma tiene aquí adherido al ART, ¿no ven? ¿Qué significa T? Transferencia. Transferencia. Exactamente. En este caso es el encargado de poder identificar, posteriormente formar los aminoácidos y formar las cadenas, que obviamente van a ser polipéptidos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Polirribosoma, una misma cadena de ARN mensajero, a nivel obviamente citoplasmático, puede llegar a unir diferentes o varios tipos de ribosomas, o sea que puede ir leyéndose de manera simultánea, ¿no? Para la producción de proteínas, ¿no? En varios ribosomas. La actividad de comprensión, ¿ya? Voy a poner un video y quiero que lo vean. El siguiente. Aquí por si acaso está un poco de lo que hay que hacer. Primero, vamos a ver el video. Segundo, identifican algunos detalles. Tercero, se describen los detalles, porque esto va a estar en modo mute, ¿no? Entonces, y se apunta a lo más importante que usted ha visto en la presentación. Y eso es su presentación que ustedes me van a entregar hoy día. Esa es su actividad de hoy día, ¿no? Por si acaso hay que ver el video de un minuto, creo que es así que apunte. Lo que ya hemos hablado, pero en un video. Vamos a poner aquí una fita. No lo voy a ampliar porque no me da, no va a salir agua. Así que puedo usar su memoria visual.
un resumen de esto, ¿no? No se olviden los detalles, ¿no? Existen nombres que van apareciendo, ¿no? Hasta ahí. Otra vez. Pero si está fácil esto. Para analizarlo, ahora me Una vez más. ¿Quieren que lo hagamos escrito? Sí, en una hoja escrito lo que ustedes han visto en el video, ¿ya? Que quiere decir analizar qué estructuras han visto, qué funciones cumplen, ¿no? Es lo que he explicado, pero en un video. Ahí nuevamente para los que un poquito se han atrasado. Por si acaso son 5 minutos, ¿no? Pero me falta terminar el tema. Por si acaso, el primero es un LMA mensajero inmaduro, ¿no? El que se ha cortado recién es el LMA maduro, que es el que sale realmente del núcleo, ¿no?
¿Están anotando esto todavía? Sí. Terminan de la pasta, ¿ya? ¿Qué más pasa? Porque voy a llamar a la lista, ¿ya? Voy a ver que están, que no están. ¿Completaron o no completaron? ¿Sí? Ahora déjame porque ya me falta hacer un pedacito más. Pucha. Mini resumen. Justamente mini resumen que explica la síntesis de la proteína, ¿no? Alison, Brian, José, David, Sebastián, Yasmín, Presente. Yasmín, Fiorella, Alexandro, Génesis, hay dos Génesis, ya, una Génesis, a este lado. Marianela, Bianca, Génesis, ahora José, Daila, Edith, Kenia, Chacón. Jefferson, Katrina, Yasmina, Presente. Justo, Marcela, ¿no? Sí, Marcela. Rodrigo, Jimena, Áñez, Ariane, Rocío, Alvarado, Rocío, Camila, Sofía, la parte de la interfase y la mitosis propiamente dicha. La interfase que acabamos de decir, en este caso es la parte de la reproducción, el proceso de crecimiento, diferenciación, y la célula define cuando ella está preparada para entrar en el siguiente proceso que es la mitosis, ¿ya? Esta está compuesta por diferentes subetapas, ¿no? En el caso de la interfase. Comenzamos con la primera, que en este caso es la fase G1, ¿no? La fase de crecimiento exponencial de la célula. Ella puede decidir si es la fase G0, donde no se divide, donde se puede diferenciar en otro tipo celular, o puede entrar a una fase S, que es la de síntesis para la formación de los cromosomas. Hay la replicación como tal, ¿no? Por si acaso esto de mitosis es de una célula, ¿qué cosa? ¿Una célula sexual o una célula somática? Somática. Una célula somática, ¿ya? Y posteriormente entra en una etapa que es la fase G2, donde ya ella se autoidentifica, que tiene todas las características para poder entrar en la siguiente etapa del ciclo celular,
que es la mitosis, ¿no? La etapa de allá. Y es la que ustedes conocen con la siguiente etapa, ¿no? Aquí un poquito. Las siguientes etapas que ustedes la conocen sería pues profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? En el libro de Guyton, recuerden en este caso un poquito lo que es la prometafase, ¿no? Antes de la metafase como tal, pero no es más que la alineación, para decirlo así, y la retracción de algunos cinetocoros, ¿no? O sea, la acomode prácticamente para que los cromosomas se puedan alinear en la línea de Ecuador, que ya es la siguiente etapa, ¿ya? Ahí un poquito recordando la profase, dijimos un poquito ahí en la primera etapa de lo que va a ser la división de la mitosis, hay una escisión de la membrana nuclear, obviamente se va a duplicar los centriolos en ambos extremos para formar el uso misótico, y existe la posibilidad de que se vea más visible el cromosoma o los cromosomas, ¿no? Porque se están enrollando prácticamente. Y aquí, como les decía, existe una etapa que es la prometafase, que hay una desintegración casi completa ya del núcleo. Obviamente existe una interacción acá con los microtúbulos y los cromosomas como tal, ¿ya? ¿Los microtúbulos de quién? Los microtúbulos del centriolo, ¿no? Recordemos que los centriolos están formados por un triplete de 9 tripletes de cada uno de los centriolos, de 9 tripletes que obviamente dan origen a esos microtúbulos que posteriormente se van a extender, ¿no? Se van a extender ¿hacia dónde? Hacia el centrómero de un cromosoma como tal, ¿no? Para comenzar el proceso de la retracción, ¿no? Entonces en la mitosis, en la profase, metafase, se produce lo que es la alineación, ¿no? Existe una retracción de los cinetocoros de los cromosomas por los microtúbulos de los centriolos. Esta retracción permite la alineación, ¿no? Y obviamente dice que aparte de los cinetocoros y aparte de lo que es la interacción de los microtúbulos, existen unos motores moleculares que el libro los menciona, que son los filamentos de actina, que también participan en el proceso de la metafase, ¿ya? Además tenemos el proceso de anafase, ya que ustedes lo conocen, que es la separación prácticamente de los cromosomas, y la telofase, que es nuevamente la formación de la membrana nuclear, obviamente ya en este caso el encapsulamiento prácticamente en el núcleo de los cromosomas que han sido separados, ¿no? Si ha tenido 46 al inicio, 46 va a tener como resultado de la división mitótica, ¿no? Un número global. Tenemos las imágenes nuevamente, y por último, muerte celular. Se habla de dos muertes celulares, una fisiológica y la otra patológica, ¿no? Quizás las dos las vamos a ver siempre, porque estamos en medicina, ¿no? Pero para entender un poquito más vamos a hablar de lo que es las diferencias, ¿ya? Ahí está el esquema, una diferenciación entre los dos. Necrosis, como su nombre indica, es un proceso patológico, el otro es fisiológico. En el caso de la necrosis puede haber lisis con salida de líquido, acúmulo de líquido en el extracelular. En el caso de la apoptosis, como en el caso de los procesos fisiológicos, esto es a nivel intracelular, entonces no hay ese proceso de irrigamiento de la membrana, producción de un edema local, no hay, ¿no? Como existe la apoptosis, que es más sencilla, más encerrada, por decirlo así, ¿no? No existe la salida como tal, ¿no? No hay daño de membrana como existe la necrosis, tampoco en apoptosis, y obviamente las vesículas encapsulan todo lo que está malo hacia adentro, ¿no? En el caso de la apoptosis no participan, en realidad en la inflamación se ve más, en la necrosis, y en la apoptosis obviamente participan las células que se llaman los fagocitos, ¿no? ¿Quiénes son estas células fagocitarias? Los macrófagos. ¿Quiénes más? Los neutrófilos. Las células ya, entonces tenemos todo el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? De diferentes nombres en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y eso sí participan en la apoptosis, ¿no? Porque se forman estas pequeñas vesículas que tienen que ser digeridas por estas células, ¿ya? Y aquí una imagen simplemente para representar de lo que sería un proceso patológico, ¿no? O sea, un proceso de necrosis, ¿no? Aquí hay ausencia de irrigación, como vemos en la primera etapa. Hay un proceso de enrojecimiento, obviamente los vasos sanguíneos se encuentran alterados, existe un edema local, puede haber muerte celular, por eso usted ve las células en este caso ya negruzcas, ¿no? Ya con criterio de amputación prácticamente, ¿ya? Entonces, esta necrosis, lo fisiológico sería apoptosis, ¿no? Muerte celular programada. Bien, chicos, acabamos el siguiente capítulo. Entréguenme sus hojitas, por favor, y nos vemos el día de mañana, ¿ya?